Ahora sí nos escucha. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Yo los escucho perfectamente. Ahora lo escuchamos a usted. Bueno, bienvenido. Muchas Gracias por Bueno, gracias. recibirnos. Muchas gracias por estar mucho gusto. nuevamente. Ya es la segunda vez que lo molestamos para que nos ayude un poco y que nos cuente y nos analice alguna situación política o jurídica importante en nuestro país. Y en este caso es, bueno, esta sentencia que se conoció ayer a la tarde, en la que había muchos imputados, entre ellos, obviamente, la vicepresidenta de nuestro país. Claro, la gran noticia es una sentencia condenatoria a quien Ujú. fuera dos veces presidenta de la nación y actualmente es la vicepresidenta Claro. de la República Argentina. Entonces, por supuesto que es una noticia, es una sentencia condenatoria. Hay que tener en cuenta que es la primera instancia, o Ujú. sea, no es una condena firme, todavía hay otras instancias judiciales, hasta la Suprema Corte de Justicia. Creo que va a apelar tanto la defensa como la fiscalía van a apelar, porque la sentencia, si bien es condenatoria, por una modalidad delictiva, la absuelve por otra, que es la asociación ilícita, Sí. y la pena ha sido de 6 años y no de 12, como habían pedido los fiscales. Entonces los fiscales también van a apelar, la defensa por supuesto, pidiendo la absolución. Entonces es una sentencia condenatoria, pero no está firme. Desde el punto de vista judicial, esa es la situación. Luego vienen todas las implicancias políticas y por supuesto que se pone en juego la grieta. O Claro. sea, hay quienes defienden a ultranza a Cristina Fernández de Kirchner, dicen que esto se trata de una persecución política, y quienes del otro lado de la grieta tratan de aprovecharlo políticamente, hablan de una reivindicación de las instituciones, que por fin se sanciona a la corrupción en la Argentina, etcétera. Pero eso ya forma parte de la especulación política. Claro. Dentro de los puntos que se han dado a conocer, algunos de estos puntos de esta sentencia, aparte de los 6 años que le dieron de los 12 que pedían, como bien decía usted, los fiscales, es la inhabilitación para ejercer cargos públicos como un gran hecho importante, y después el decomiso de dinero, que son aproximadamente 84.000 millones, que serían parte de lo que se considera que fue el perjuicio al Estado. ¿Esto también se apela? Sí, sí, claro, porque es parte de la misma condena. Ujú. Generalmente esta modalidad delictiva por la cual ha sido condenada, insisto, en primera instancia, pero ha sido condenada, incluye la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos en el futuro, y tiene esta particularidad de la devolución, digamos, del dinero mal habido, por decirlo de alguna manera, para que todos nos entendamos rápidamente. Es así, la apelación va a incluir todas las penas. Ahora, hay una pregunta que da vuelta desde el punto de vista judicial, Ujú. y es si esta condena le impediría a Cristina Fernández de Kirchner ser candidata a cualquier cargo público, a presidenta, a Sí. vicepresidenta, a senadora nacional, etcétera. Y la respuesta es no. O sea, no se lo impediría. Para decirlo en términos positivos, en la situación actual, Cristina Fernández podría ser candidata, Claro. podría ganar o perder la elección. En el caso de ganar o de obtener los votos suficientes, podría asumir el cargo. Digo, ganar o no, porque podría ser, por ejemplo, candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, perder la elección, pero como los senadores nacionales son dos por la mayoría y uno por la minoría, podría, inclusive perdiendo la elección, acceder al Senado. Claro. La noticia política de ayer fue que inmediatamente después Cristina Fernández, además de ratificar que esto se trata de una persecución judicial, dijo: yo no voy a ser candidata. Pero es una expresión de voluntad política, no es que esta condena la inhiba. Ujú. Si la condena fuera firme, sí. Pasa que nosotros tenemos a veces como referencia el caso de Lula en Brasil. O Sí. sea, ¿por qué Lula no pudo ser candidato a presidente? No esta vez, la vez anterior. Lula no tenía condena firme, pero en la legislación brasilera
esa instancia condenatoria alcanza para que no pueda ser candidato. En el caso de Argentina, no. Como se trata de una primera instancia, todavía podría ser candidata. Ella ha expresado que no lo va a hacer. Claro. Ahora, hasta que se definan las candidaturas, falta muchísimo, ¿no? Doctor, con su experiencia, ¿por qué cree que fue 6 y no 12? Como que primero se estaba muy seguro, nunca se había hablado de los 6. Siempre era como que iba a ser muy seguro los 12 años. Porque yo creo que se daba por sentada que la posición de la Fiscalía iba a ser suscripta por el tribunal. Y no fue así. De hecho, hay un delito que es asociación ilícita, que es el que elevaba la cantidad de años de prisión. Por ese delito fue absuelta. O sea, el tribunal lo que dijo: no ha habido asociación ilícita. Lo que ha habido es una administración fraudulenta. Que es un hecho gravísimo, ¿verdad? Pero eso hace que disminuya la pena. Para esa modalidad delictiva le ha dado el máximo de la pena, pero hubieran sido más años si le hubieran condenado por asociación ilícita. Fíjense que en la sentencia de ayer, por ejemplo, Julio De Vido fue absuelto. Sí. Entonces uno dice, bueno, pero que Julio De Vido, para la opinión pública, ¿verdad? En el medio de la grieta, en los extremos de la grieta, para unos son inocentes de todo. Y para otros son culpables de todo, independientemente de qué diga la defensa, qué digan los fiscales, qué digan los jueces, no importa. Para uno es inocente de todo, para otro es culpable de todo. Claro. Hay una gran proporción de la sociedad argentina, y esto les digo medido por encuestas propias que nosotros hacemos en nuestra fundación y por encuestas también de colegas. Para la gran mayoría de la Argentina no es un tema que tenga incidencia en la vida cotidiana y mucho menos en las elecciones del año que viene. Yo sé que parece raro, ¿verdad? Porque nosotros estamos muy, muy imbuidos de las redes, de los medios de comunicación, pero ya hagan ustedes la prueba con amigos, parientes, conocidos, allegados. Este tema es un tema de comentario, por supuesto. Pero de ahí a que modifique opiniones políticas preexistentes o que incida en la votación. A ver, con la sentencia de ayer, los que bancaban a Cristina, dicho en términos populares, entre comillas, la siguen bancando. Y los que la odiaban, la siguen odiando. Esos son los dos extremos de la grieta. Hay la mayoría, que no está en los extremos, la inmensa mayoría, tiene otras preocupaciones muy diferentes. El poder adquisitivo del salario, el desempleo, la inseguridad. De eso, de la resolución o no de esas problemáticas, depende la conducta electoral de la inmensa mayoría de los argentinos. Cuando le digo inmensa mayoría, le digo por encima del 70%. Doctor, sí, no, sí. No. Sí, se decía ayer que era un día histórico por la condena, ¿no? ¿Qué cree que va a venir de ahora en adelante con los diferentes políticos que se le sigan encontrando cosas o no, investigando o que reciban denuncias? Eso es muy difícil de predecir porque, insisto, hay en los extremos de la grieta, para los extremos de la grieta, lo que ha pasado ayer no tiene ninguna importancia. O sea, para la gente que apoya a Cristina Fernández, se trata de una persecución política. Para los otros se trata de un hecho histórico. Supongamos, nada más supongamos, imaginemos que lo hubieran absuelto de todo. Hubiera ocurrido lo mismo, pero al revés. Sí. Claro. Entonces, pero esos son los extremos. Al medio de esa grieta, donde está la inmensa mayoría de los argentinos de a pie, esto no les resuelve la vida, ni les empeora la vida, ni les va ni les viene. Es algo que, por supuesto, que se comenta, se dice, y va a durar un tiempo, digamos, unos días, les diría. Pero no tiene nadie que estaba dispuesto a votar a Cristina Fernández. Va a decir, bueno, ahora no la voto porque la condenaron. Claro. Nadie de los que nunca votarían a Cristina Fernández de Kirchner va a decir, bueno, ahora que la condenaron no la voto.
Lo mismo no lo iba a votar. Ay, no hay incidencia. Claro. Y en el medio, en ese 70%, este no es un tema de la vida cotidiana. Es más noticia que la inflación se desacelere, que baje, que esté por encima del 5, del 4, etcétera. Esa es la inseguridad, esa es la agenda De la de la gente. ciudadanía. Cuando uno pregunta en las encuestas lo que se llama percepción de corrupción, o sea, si la gente cree que los funcionarios son corruptos, la inmensa mayoría dice que sí y no hace distinción de partidos políticos. O sea que esto tampoco lo agrava. Ya está eso. Claro. Para algunos solo lo corrobora. Yo no le quiero quitar importancia al hecho. Yo creo que significa, es algo muy importante. Porque significa una condena en primera instancia, no firme, pero es una condena a quien fuera 2 veces presidenta elegida y actual vicepresidenta. Eso no se da todos los días. Ahora, que eso modifique conductas políticas o inclusive intención de voto de cara al futuro, etcétera, no lo veo. Sí, sí tiene incidencia si ella sostiene el hecho de decir, bueno, yo no voy a ser candidata, yo no soy candidata, porque eso genera una serie de interrogantes hacia adentro del Frente de Todo y una serie de interrogantes también hacia Juntos por el Cambio. De hecho, en Juntos por el Cambio muchos decían, Mauricio Macri va a ser candidato si Cristina es candidata. Bueno, ¿y si Cristina no es candidata? ¿Quiere decir que en Juntos por el Cambio Macri ya no compite? ¿A quién apoya? Cristina no va a ser candidata, pero ¿quién apoya? Eso es en términos de la especulación política, de cómo se posiciona Claro. la dirigencia política. Pero es un tema de la dirigencia política. Claro. No es un tema de la gente común y corriente. Claro, no influye en la emocionalidad o en la vida cotidiana del pueblo por el carisma o por el No. cariño o por la oposición o la rabia, depende del lado que esté. Políticamente pasa a ser una cuestión estratégica Sí. con esto que mencionaba usted. Y a nivel internacional, Y a nivel internacional, los posicionamientos también están predefinidos. Hoy por hoy hay mucha, en las dirigencias políticas, sobre todo en América Latina, quienes están gobernando, por ejemplo, ¿qué va a pensar Lula? Que es una injusticia. ¿Qué va a pensar la calle Pou de Uruguay? Que se ha hecho justicia. Pero porque lo pensaban antes. claro, o sea, lo Porque mismo ya que el tienen pueblo. posicionamiento igual. Ujú. Igual. No hay en esto diferencias. O sea, el que pensaba que esta es una persecución política, con la sentencia de ayer dicen, viste, que es una persecución política. Y el que pensaba que era una corrupta, ¿qué dice? Viste que era una corrupta. Claro, Y el resto, a la inmensa mayoría, es un tema de comentario, pero no lo lleva a votar para un lado o para el otro. No lo lleva a cambiar dice, bueno, ahora me siento más aliviado. Ahora que la condenaron a Cristina, me siento mejor o me siento peor. Y si tiene esa sensación, le va a durar hasta que llegue al súper. claro. ¿Considera que no llamar a las fuerzas de apoyo de Cristina, que no ningún grupo salió en contra de esta decisión a las calles, fue favorable para este clima de grieta, que fue una buena acción no agitar a los seguidores? Sí, hubiera sido una torpeza política enorme. ¿Por qué no lo hicieron? Yo creo que no por prudencia política, sino porque tampoco están con capacidad para convocar. Afortunadamente no lo hicieron. Eh, Me gustaría creer que es por una reflexión, por prudencia, pero me inclino a creer que en realidad si hubieran convocado no hubieran tenido tampoco mucha repercusión porque, insisto, es un tema que afecta a los núcleos duros, a los chiquititos, a los seguidores a ultranza. Usted imagínense en Córdoba, ¿quién hubiera ido? ¿Cuántos hubieran ido? Ni siquiera sé en Buenos Aires. ¿Cuántos se movilizarían por eso? Por suerte no ocurrió. No deberíamos tener manifestaciones. Digo, a la justicia, y con ustedes lo conversamos alguna vez antes a esto mismo, a la justicia se le respeta o no se la Sí. respeta. Yo puedo tener mis dudas respecto a estos jueces, a su imparcialidad. No tengo, así como puedo tener dudas, no tengo pruebas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tomar una decisión previa. Bueno, ¿yo voy a confiar en la justicia o no voy a confiar en la justicia? Si confío, voy a confiar en sus veredictos. Ahí tenemos un problema muy serio en Argentina.
en la confianza en la justicia está por debajo del 20%. Quiere decir que hay un 80% de personas que no confían en la justicia. Claro. Tampoco confían en el Congreso, tampoco confían en los partidos políticos. Entonces, cualquier sentencia que salga de la justicia ya es una sentencia que genera desconfianza. Claro. Eso no es bueno para la República, no es bueno para la democracia. Pero si además le agregamos movilizaciones populares repudiando, bueno, peor, porque además fin de año, la situación no está para nada de eso, digamos. Creo que enhorabuena que nadie haya tomado ese camino alocado de salir a las calles a reclamar. Claro. Un tema de tribunales, digamos. Judicialmente, doctor, ¿cuáles son las situaciones que sigue? La lectura de las sentencias que decían que iba a ser dentro de un par de meses, y las apelaciones, ¿cuáles son judicialmente los pasos que siguen? Después hay apelaciones que inclusive pueden llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para que lo tengamos claro, van a pasar las elecciones del año que viene y no va a haber sentencia firme sobre este tema. Bien. Sin ninguna duda. Imagínense que hay que apelar. Es una causa compleja, tiene muchos imputados, hay que sustanciar el proceso en la otra instancia, lleva su tiempo. De hecho, este tema no es nuevo, es un tema que lleva varios años. Sí. Entonces, vamos a estar votando el año que viene con esta cuestión sin resolver. Y no creo que tenga un impacto, no creo que sea un tema de campaña electoral, mucho menos si Cristina Fernández no es candidata. Claro. Clarísimo. Muy bien. No es un tema con el que, fíjense, no, les voy a decir algo que puede parecer extraño, pero ni le hace perder votos al Frente de Todos, ni le hace ganar votos a Juntos por el Cambio. En cualquiera de esos dos bandos que crean esto, sobre todo digo en Juntos por el Cambio, si Juntos por el Cambio cree que esto le suma votos, se equivoca. Hay otras cosas que le suman votos y hay otras cosas que le restan votos, pero no tienen que ver con esto. Bien. Clarísimo. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Graglia. Clarísimo, bueno, como siempre, y seguramente lo vamos a estar molestando en otra oportunidad para que nos aclare un poco y nos dé luz, siempre como usted bien lo hace, analizando. Y bueno, recordamos, también es presidente del Instituto de Ciencias del Estado y la sociedad, que esta es la fundación que usted mencionaba. Sí, ahí hacemos bastantes trabajos de opinión pública, no para temas electorales, siempre tratando de interpretar qué está pasando en la sociedad, qué está pensando la sociedad, más allá de quién tiene un voto más o un voto menos hoy por hoy. No es, pero sí, siempre es muy importante tratar de entender qué está sintiendo la gente. Eso nosotros nos dedicamos con algunos estudios de investigación. Ya vamos a hacer una nota referida a eso entonces. Sí, muchísimas gracias. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Si no los vemos, que tenga felices fiestas. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias. José Emilio Graglia, politólogo, jurista, docente de varias instituciones, universidades de la localidad y, como decíamos recién, presidente del Instituto de Ciencias del Estado y la Sociedad aquí en la provincia de Córdoba. Excelente profesional que, bueno, lo convocamos para que traiga un poquito de claridad a estas situaciones que pasan a nivel nacional.